¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Mucho se ha hablado de si Claudia Sheinbaum replicará la estrategia de comunicación de Andrés Manuel López Obrador. La trascendencia, por supuesto, de no dejar la batalla narrativa a los grandes medios corporativos, a los personajes afines a la derecha, que a pesar de haber perdido ya relevancia en la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, continúan ahí lanzando epítetos, presentando columnas, opiniones, análisis, entrevistas, para continuar con una especie de crítica desmesurada hacia el gobierno entrante, un gobierno que todavía ni siquiera inicia labores y que sin embargo ya se ha convertido en blanco constante de las críticas de aquellos y de aquellas que apuestan directamente por el fracaso del mismo, por la traición de principios básicos como la democracia, por ejemplo, las libertades y demás, y de abusos, ¿no? De abusos, esto gracias a la hegemonía y al poder que el pueblo les ha emanado a través del mandato popular. ¿Qué hará Claudia Sheinbaum para rebatir y para enfrentar precisamente a ese caudal de intereses que saben perfectamente cuál es la pulsión de la gente, que saben jugar muy bien los distintos aparatos mediáticos, sea radio, sea televisión, sea por supuesto prensa, que de una u otra manera conocen también cómo se da la dinámica de la información, el ecosistema mediático y que pueden en no una, sino en varias ocasiones diseñar estrategias que permitan precisamente tratar por lo menos de imponer una agenda, algo que les fue arrebatado durante los últimos, pues ya podemos dar como un hecho durante los últimos 6 años por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que ese ha sido uno de los grandes, grandes aciertos que tuvo la administración federal. Entender que era necesario un contrapeso informativo, que por las medidas que se iban a llevar a cabo iba a recibir muchas críticas, que por el simple hecho de no ser uno de los suyos, varios medios de comunicación iban a lanzar distintas campañas nado sincronizado para poder denostar un día sí y otro también cualquier tipo de medida, cualquier tipo de pronunciamiento. Tratar de llevar al gobierno a un escenario en donde a través de periodicazos, a través de opinólogos, a través precisamente de falsos profetas, se viera en la necesidad de pactar con diversos intereses. Eso fue lo que detectó perfectamente Andrés Manuel López Obrador y no dio tregua. Presentó este formato ya histórico que son las mañaneras que han trascendido incluso fronteras de nuestro país y que se convierten en materia de estudio, porque a final de cuentas, mire, la mañanera puede ser muchas cosas si usted quiere verlo, pero puede ser un espacio incluso multiusos, ¿no? Para informar las acciones y las razones de la administración pública, pero también para conectar directamente con la gente, para entender qué está pasando alrededor de nuestro país. Hay frases que se quedan para la posteridad. Hay frases que fueron utilizadas por el presidente de la República y se replicaron constantemente, tanto entre la población como en los debates políticos. El uy, qué miedo, el quién pompó, ¿no? Es presidenta de la Corte gracias a mí, por ejemplo, que se convierten en cabeza de ocho en los periódicos o bien en las cortinillas de entrada de los noticieros o bien en el pretexto para las distintas entrevistas. Andrés Manuel López Obrador desarrolló una habilidad innata para expresar frases contundentes, frases que se quedaban marcadas definitivo en la discusión de la política nacional. Tan solo lo acabamos de ver hace unos cuantos días, cuando el presidente se define como un hombre naco, chairo, procedente de Tabasco y que no es fifí, pero que respeta a los fifís. De esa manera le quita el sentido negativo a palabras que fueron utilizados por la derecha
para ofender precisamente a todos aquellos que siguen al presidente, pero además se pone en el lugar en donde él se siente mucho más cómodo, que es del lado precisamente de esa mayoría que le sigue. No, la mañanera, caray, fue un factor, es un factor definitivamente, que sin duda se presentó de una manera que en un principio fue muy, pero muy minimizada. Yo recuerdo como varios periodistas, varios analistas consideraban que era un desperdicio de tiempo, que en realidad nadie le iba a ver, que qué flojera escuchar 2 horas hablando un personaje de cualquier tema, que iba a ser, iba a tener una consecuencia negativa en la figura del presidente, porque lo iba a presentar como un todólogo o un sábelotodo. Jugó un papel totalmente diferente. Incluso sus críticos aseguraban que era parte de una personalidad protagónica, narcisista por parte de Andrés Manuel López Obrador. La realidad es que la estrategia dio resultados extraordinarios. Fue sumamente eficaz. La mayor parte de las veces la mañanera sirvió para responder a una crítica, para responder a un ataque, para evitar la distorsión difundida sobre su gobierno. Es decir, para tener la película completa de una noticia, para evitar que un periodicazo pudiera hacer algún daño mayor en toda esta vorágine informativa que llega a ser verdaderamente depredadora. La mañanera influyó directamente en la opinión pública, influyó en algún tema de interés, se volvió parte medular, frases como estate quieto, ¿no? Tengan para que aprendan, por ejemplo. Fue un escenario en donde el presidente colocó a sus rivales, evidenció a aquellos que durante muchos años saquearon precisamente este país, evidenció conductas que se habían normalizado precisamente por la ultraderecha y con eso logró ganarle la batalla cultural al neoliberalismo tan, pero tan cimentado en México. Generó polémica y discusiones con términos como fifís, por ejemplo. Hoy por hoy sigue habiendo gente que se sigue sintiendo fifí sin serlo, no sin entender el concepto, el famoso concepto también, por supuesto, del aspiracionismo. Es decir, y hubo otras en donde el propio presidente lo reconoció, tomaba decisiones pues para levantar el rating, como por ejemplo cuando pedía canciones, ¿no? Eso es un hecho innegable, porque decía, está medio lento esto, está como que le falta chispa a todo ello, ¿no? Y pedía precisamente alguna canción para ejemplificar algunos de los temas que estaba brindando. En otros se convirtieron en clases de historia. La realidad es que es un formato que marca un antes y un después en la comunicación de nuestro país. Un formato que ayudó mucho en la concientización de la ciudadanía, que ayudó mucho en en esta democratización en medios de comunicación. A final de cuentas, hoy por hoy, los mexicanos y mexicanas, incluyendo a la oposición, están pendientes de lo que se dice en en la mañanera, ya sea porque hay quien lo valora como parte de la información diaria necesaria para entender lo que pasa, sus críticos que hablan de las ocurrencias absurdas del presidente de la República, pero que la tratan de replicar de manera errónea, como sucedió con la propia Xóchitl Gálvez o con la inefable Kenia López Rabadán. Por qué tuvo tanto éxito la mañanera? Pues podemos hablar, por supuesto, sí, de la caída de los medios de comunicación como tal, ¿no? De que los medios jamás entendieron de lo que se trataba y seguían hablándole simple y llanamente a sus conversos, es decir, a los que ya tenían convencidos, predicando para los conversos, ya tenían a la gente que le hablaban a los mismos de siempre. Jamás intentaron ir más allá con esa soberbia de los medios de comunicación de pensar que con eso bastaba y que había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Fueron incapaces de influir de manera decisiva en los sectores populares, en las grandes mayorías. La realidad es que López Obrador es más verosímil que los medios de comunicación.
La realidad es que se experimentan distintas emociones por parte de los sectores populares, ¿no? Que los lleva a asumir sus propias inclinaciones políticas al margen de lo que digan los medios de Andrés Manuel López Obrador. La mañanera ayudó a combatir el alfabetismo político de la sociedad que había sido sumamente promovido por esos medios. Nadie va a decir que no hubo abusos, nadie va a decir que no hubo excesos, nadie va a decir que no hubo equivocaciones, porque también, por supuesto, las hubo. Pero queda claro que la mañanera llegó en un momento en que la penetración de los medios convencionales entre la población se encontraba en uno de sus puntos más, pero más bajos, y que fue un arma fundamental del presidente de la República para poder enfrentar esa maraña de intereses. ¿Qué pasará ahora en el próximo gobierno? Claudia Sheinbaum no puede pensar que esos intereses son solamente enemigos del López Obradorismo. Son enemigos de un movimiento que ha marcado ya la pauta en la relación con los mismos y que seguramente en cuanto Andrés Manuel López Obrador deje el poder y ella lo asuma, continuarán los ataques, continuarán los falsos debates, continuarán las falsas narrativas, porque a pesar de que se han vuelto irrelevantes para una gran mayoría de mexicanos y de mexicanas, buscarán la forma de influir cuando haya algún tipo de tropiezo, cuando haya algún tipo de error, cuando haya algún tipo de diferencia entre sus miembros, entre los miembros del próximo gobierno. No hay que minimizar jamás el poder mediático de la derecha, particularmente de personajes que saben perfectamente cómo generar cizaña, que saben perfectamente cómo generar veneno, que saben perfectamente cómo generar un ambiente de extorsión. A mí me parece que Claudia Sheinbaum ya respondió a estas interrogantes. Todos los días, a partir de las 11 de la mañana, ha estado brindando precisamente información, ha estado dando conferencias en donde aborda con los medios con mucha fluidez, con mucha capacidad de explicación de una manera muy pedagógica los diversos temas. Hoy, por ejemplo, puso sobre la palestra el tema que manejábamos nosotros ayer por la noche de estos abajo firmantes, digámoslo así, de expresidentes de América Latina, torturadores, golpistas, narcotraficantes, pero que tienen la soberbia tan arriba, ¿no? Que creen que su opinión le importa a alguien, o que su opinión se vuelve parte fundamental y que en cuanto ellos digan ya no vayan por la reforma judicial porque va a poner en peligro a México, entonces los mexicanos van a decir, ah, caray, nos lo dijo Mauricio Macri, nos lo dijo el traidor de Lenin Moreno, nos lo dijeron los golpistas de Bolivia. Nos lo dijeron los golpistas con narcotraficantes colombianos como Iván Duque, ¿no? O Andrés Pastrana. Nos lo dijo Fox y Calderón, ¿no? Pero por eso, y por eso Claudia Sheinbaum aborda este tema y lo dice, se hablan ellos mismos. Nosotros no les hacemos caso a personajes que no tienen ninguna trascendencia a lo que puedan decir o cómo lo puedan decir. Pero ese tipo de respuestas es la que se va a requerir durante todo el sexenio. Ese tipo de manifestaciones para impedir que este tipo de acciones puedan penetrar de una u otra manera. Y no solamente fue en este caso en particular que se lo digo, no solamente se burló de este comunicado de los expresidentes de derecha tan desprestigiados como el poder judicial, sino también aprovechó, por supuesto, para abordar otro tipo de asuntos importantes al interior, por ejemplo, de Morena, en donde habló de la trascendencia de que en Morena no haya un pensamiento único, que se discuta, por supuesto, todos los temas, pero que no se caiga en la denostación absolutamente de nadie, ayudando también a apaciguar un poco más las cosas en una discusión que ya lleva varios días y que no parece tener realmente eh, una salida fructuosa, ¿no? Pero además, ojo con esto, dio la noticia de la construcción de tres nuevas rutas de trenes de pasajeros. AIFA, Pachuca, México, Querétaro, Guadalajara, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. Y esto se convirtió también, por supuesto, en nota. Es decir, Sheinbaum comienza a querer manejar de una manera muy respetuosa, porque respeta el espacio de Andrés Manuel López Obrador, pero comienza a querer jugar también en esas ligas en donde su presencia en los medios de comunicación a través precisamente de este tipo de eventos la ayuda a penetrar
en las primeras planas, a penetrar en los motivos de análisis, a penetrar en en los distintos foros y le arrebata el monopolio de la información a distintos personajes y a distintos medios. Por supuesto que será muy importante la manera en cómo conciba esta estrategia de comunicación. ¿Se mantendrá o no se mantendrá con este tipo de ejercicios? A mí me parece que Sheinbaum debería de mantenerse, lo he dicho en otras oportunidades, y me parece que sería ella la adecuada de poder dar explicaciones sobre los temas del día. Tal vez sí, no 2 horas como lo hace Andrés Manuel, incluso hasta 3, pero sí tal vez 1 hora en donde se siente, platique, comience a hablar e informe de lo que está sucediendo, porque además ese ejercicio la acerca con la ciudadanía. Ese ejercicio le permite a la ciudadanía saber de boca de la mandataria, lo que está pasando en realidad. Y ese ejercicio le va a permitir defenderse de muchas campañas que van a venir por parte del poder fáctico para tratar de desviar la atención o de desvirtuar lo que se está diciendo y se está haciendo. Entonces a mí me parece que ya comenzó Claudia Sheinbaum con esta estrategia de comunicación. Veremos si la mantiene durante su sexenio, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, o comienzan a haber algún tipo de variables en la misma. A mí, insisto, me parece que es una decisión afortunada la que puede tomar. Claro, mucho del éxito de estos ejercicios pasa por la congruencia y pasa por la veracidad con la que puedas discutir. Y pasa incluso, por supuesto, por el carisma del interlocutor. Y pasa por la capacidad y sagacidad mental. Y pasa por ese dinamismo para poder responder a cada una de las preguntas y de los cuestionamientos de de todo tipo. Veremos qué tanto Claudia Sheinbaum, que tiene algunas de estas virtudes y otras tiene que desarrollarlas definitivamente, puede profundizar en las mismas para poder alcanzar un resultado tan o más positivo que Andrés Manuel López Obrador, que deja como legado precisamente la, la temible mañanera para muchos de estos corifeos que hoy por hoy la siguen criticando, pero siguen dependiendo de ella para poder llenar sus espacios. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya lo saben, si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto. No dejen ustedes de comentar, no dejen ustedes de criticar. Nos ayuda muchísimo, por supuesto, en el crecimiento de este canal. Y bueno, solamente profundizar un poco, si me lo permite rápidamente. Estas declaraciones de Sheinbaum, por ejemplo, como literal se burla de estos personajes de derecha, nos muestra precisamente ese matiz crítico de la presidenta, esa forma de defenderse sin darle tanta importancia a aquellos que no la tienen y sobre todo de poder asestar 2 o 3 críticas apelando a la historia, apelando a la memoria, apelando a las responsabilidades, porque eso es lo más ofensivo, que esta gente se crea con el derecho de opinar. Todos tenemos derecho de opinar, pero no desde una insuficiencia tan protagónica en donde sienten o piensan que ellos no se equivocan absolutamente en nada y que son recordados, ¿no? Con beneplácito por sus ex gobernados y que de una u otra manera pueden influir en una discusión. Yo siempre lo he dicho, si Mike Pompeo te dice no vayas por ahí, entonces agarra ese camino. Y si te lo dicen los abajo firmantes latinos, el doble. Y en el tema de Morena, interesante porque manda un mensaje muy claro, Claudia Sheinbaum. No se vale el pensamiento único, pero tampoco se vale caer en denostaciones que no ayuden en la unidad del partido. Ahora sí nos vamos, pulgar arriba si les gustó. Comentario, por favor. Críticas, si son ustedes tan amables. Suscríbanse al canal, que esto es muy importante para nosotros, por supuesto. Denle a las notificaciones de YouTube, denle a las notificaciones del canal. Y ya lo sabes, si tiene oportunidad, échenos super chat. Super gracias y únanse al canal. Les he mencionado lo importante que es interactuar con nosotros para que sigamos creciendo como comunidad. Gracias y nos vemos en un ratito.